¿Qué nos aporta el libro de Lamentaciones al tema de la caída de la humanidad según la Biblia? Expresa una tristeza infinita ante los horrores de la guerra, el exilio y la esclavización de toda una ciudad. Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Bien, el libro de Lamentaciones puede leerse como una descripción poética infinitamente triste de las consecuencias del pecado. Bien, es cierto que el pecado y sus consecuencias funestas son en este caso el pecado de toda una nación o al menos de toda una ciudad. Pero no se me ocurre ningún otro escrito en toda la colección bíblica que explore tan a fondo la gravedad del pecado y el rigor del castigo divino. Antes de leer estos 3 capítulos con la idea de relacionarlos con la temática de la caída, hagamos 2 observaciones breves sobre la forma de los mismos. Estos 3 capítulos de Lamentaciones son acrósticos alfabéticos, es decir, cada unidad de 3 líneas paralelas, en el caso de los capítulos 1 y 2, o 2 líneas paralelas en el caso del capítulo 4, empieza con una letra diferente del abecedario hebreo. Empezamos con la primera letra, el Aleph, y procedemos por orden hasta concluir con la última, la Tav. Es decir, que estamos ante composiciones poéticas altamente elaboradas y su lenguaje es por consiguiente sugestivo, emotivo, imaginativo y metafórico. No pretenden ser descripciones exactas de los hechos, tanto como describir el horror inefable que producen los hechos. Y el acróstico alfabético en particular sugiere la idea de totalidad, de ser el sumum, como la expresión en Apocalipsis donde pone yo soy el alfa y la omega. En este caso es el colmo o la totalidad de la tragedia acaecida. Estos 3 capítulos también coinciden en empezar con la exclamación ¡Ejá! En castellano, ¿cómo? Que es, por cierto, el título del libro en hebreo. Es una exclamación de incredulidad, de pasmo, de una incapacidad absoluta de saber cómo encajar el desastre, cómo asimilarlo o explicarlo de tal manera que uno pueda seguir adelante con su vida. Como todas las tragedias humanas, al final se acaban por parecer. Quizá una analogía del efecto aquí sería la frase inolvidable de uno de los que sobrevivieron el ataque terrorista a la estación de ferrocarril de Atocha en Madrid el 11 de marzo de 2004. Para describir el estupor de los sobrevivientes, dijo que su deambular por los andenes de la estación parecía un baile de sonámbulos. Este es más o menos el estado mental que expresa la exclamación ¡Ejá! Con que abren estos 3 capítulos de Lamentaciones. Leámoslos ahora, observando en ellos el fenómeno del pecado humano, la gravedad del mismo y la justicia del castigo divino, pero también la sensación de desproporción del sufrimiento que se padece a consecuencias del pecado. ¿Cómo está sentada en soledad cual una viuda la que fue ciudad populosa y prestigiosa en el mundo, la princesa condenada a trabajos forzados en las provincias? El llanto nocturno surca sus mejillas, ninguno de sus amantes la consuela, cada uno de sus íntimos se ha vuelto un enemigo. Yehudá, exiliada, aflicción y dura esclavitud, habita en países donde es imposible descansar, acosada al alcance de todos sus perseguidores. Están de luto y sin romeros los caminos que conducen a Sión, sus puertas hechas añicos, sus sacerdotes un suspiro, sus chicas están afligidas y ella amargada. ¡Qué honra y tranquilidad gozan sus adversarios! Porque el Señor la ha afligido por sus culpas, sus niños desterrados entre sus adversarios. Se ha esfumado
toda la honra de la hija de Sión. Sus nobles son como corzos muertos de hambre que huyen del cazador, pero sin fuerzas. Rememora Jerusalén en tiempos de miseria y desahucio todo el esplendor de aquellos días de antaño, cuando cayó su pueblo indefenso ante el adversario. Lo vieron sus enemigos y se rieron de su fin. Por su gran pecado, Jerusalén es un trapo de reglas, toda su honra envilecida, su desnudez a la vista. Ella misma también se desprecia y mira a otro lado. Manchada su falda sin haber reparado en las consecuencias, se sorprende por su caída sin nadie que la consuele. Mira, Señor, mi dolor ante el apogeo del enemigo. El adversario manoseó todos sus encantos cuando ella tuvo que ver entrar extranjeros al santuario, los que tú juzgaste indignos de pertenecer a la congregación. Todo el pueblo anda sollozando en busca de pan, brindan sus encantos por un bocado para sobrevivir. Mira y observa, Señor, hasta dónde llega mi degradación. ¿Nada os importa a los que miráis y veis y pasáis de largo? ¿Existe acaso otra tortura como la que me atormenta, con que me aflige el Señor en su enfado terrible? Desde lo alto envió tal fiebre que me tiemblan los huesos, tendió a mis pies una trampa y me he caído de espaldas. Sufro espantosamente todos los días de mis reglas. Con su mano ata el nudo del yugo de mi culpabilidad, me pesa sobre el cuello, me hace tropezar sin fuerzas, entregada a tal fin por el Señor, ya no me aguanto en pie. El Señor manifestó desprecio de todos mis valientes, se fijó un plazo para destrozarme mis soldados, un lugar donde pisotearme las chicas de Yehudá. Por todos ellos lloro, un ojo y el otro se me hacen agua, porque lejos está quien me pueda consolar y devolver el ánimo. Mis hijos aniquilados, puesto que el enemigo ha vencido. Esparcida Sión por todas partes, sin nadie que consuele. El Señor mandó que Jacob fuera rodeado de adversarios. Jerusalén es en medio de ellos un trapo de reglas. Justo es Él, el Señor, puesto que me rebelé contra su boca. Que todos los pueblos escuchen y que vean mi dolor. Mis chicas y chicos se han marchado a cautiverio. Apelo a los que me aman, pero mira, me traicionan. Mis sacerdotes y ancianos se me mueren en la ciudad a falta de alimento que les devuelva la vida. Mira, Señor, mi angustia, mis tripas revueltas. En mi interior siento pasmo por mi extrema rebeldía. En la calle la espada me quita a mis hijos. En casa, muerte. Escuchan que sollozo, pero nadie me consuela. Todos se enteran y se alegran del mal que me has hecho. Que les llegue el día anunciado cuando estén como yo. Tenles muy en cuenta su maldad y que sufran abusos como los que sufro yo por todas mis culpas, porque se multiplican mis sollozos, mi mente desmaya. ¿Cómo se enfureció el Señor contra la hija de Sión? Desde el cielo tiró contra el esplendor de Israel. No quiso acordarse del lugar donde descansan sus pies. Devoró sin piedad el Señor todas las viviendas de Jacob, arrasó en su furor los castillos de la hija de Yehudá, tocó en tierra, violó la intimidad del reino y de sus nobles. En el furor de su ira arrancó toda la fuerza de Israel, retiró su diestra frente al enemigo que ardía contra Jacob como llama que consume en derredor. Apuntó con su arco como enemigo que se aposta a la derecha, atacó y mató todo lo que daba gusto ver, vació su furia como fuego donde bebía la hija de Sión. El Señor se ha vuelto enemigo, se tragó a Israel, se tragó los casones de los ricos, destruyó los castillos y colmó de desgracias a la hija de Yehudá. Como quien destroza a patadas el cerco de ramas de un huerto, no tuvo en cuenta el Señor a Sión, sede de festivales y shabbats. Montado en cólera, despreció al monarca y al sacerdote. Sintió asco el Señor de su altar, repugnancia de su santuario, abandonó al enemigo las murallas y sus casones. De la casa del Señor salieron ruidos como de día festivo.
Determinó el Señor destruir las murallas de la hija de Sión. Tomó medidas, no puso reparos en devorárselas. Crujieron y cedieron a la vez el muro y el contramuro. Se desplomó el arco de la puerta, cedieron los cerrojos. Su rey y sus nobles están entre las naciones, y no hay Torá ni profetas que traigan visión del Señor. Se sientan sobre el polvo los ancianos de Sión y no dicen nada. Tiran cenizas sobre sus cabezas, visten arpillera. Las muchachas de Jerusalén hunden la frente en la tierra. Mis ojos se deshacen en lágrimas, hierven mis tripas, vómito hiel ante la ruina de la hija de mi pueblo. A lo ancho de la ciudad languidecen niños y bebés. Insisten a sus madres: danos, ¿dónde hay pan y vino? Languidecen como una profanación a lo ancho de la ciudad, y se les escapa la vida en los brazos de sus madres. ¿Qué diré de ti? ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿Qué parecidos hay con que consolarte, muchacha de Sión? Tu ruina es como el océano. ¿Quién te sanará? Tus profetas te adivinaron mentiras y blanqueo, y no te mostraron tu pecado para que pudieses evitar el cautiverio. Te adivinaron profecías engañosas y fraudulentas. Todos los que pasan por ahí aplauden tu deshonra, chiflan y menean la cabeza contra la casa de Jerusalén. ¿Es esta la ciudad famosa en todo el mundo por su belleza perfecta? Todos tus enemigos se quedan boquiabiertos y chiflan, se oye el crujir de sus muelas. Nos la hemos tragado entera. Este es el día que esperábamos, lo conseguimos, a celebrar. Ha ejecutado y cumplido el Señor lo que se propuso, lo que ordenó hace mucho tiempo: arrasar sin miramientos. Ahora tus enemigos se alegran, tus rivales se sienten fuertes. Las murallas de la hija de Sión claman afligidas al Señor. Fluyan desde tus ojos lágrimas como ríos, de día y de noche, sin descanso ni pausa. Levántate con cada guardia de la noche para dar gritos. Derrama tu corazón como agua delante del Señor. Suplícale con manos elevadas por la vida de tus pequeños que desmayan de hambre a la intemperie en todas las calles. Mira, Señor, y ve contra quién has hecho tanto mal, al jurar que las mujeres se comerían a los bebés que deberían criar, al jurar la muerte de los sacerdotes y profetas consagrados del Señor. Yacen en el polvo a la intemperie jóvenes y ancianos. Las chicas y los chicos han caído a espada. Los mataste, los degollaste el día que perdiste los estribos. Convocaste como a una celebración los terrores en derredor. El día que el Señor perdió los estribos, nadie se salvó. El enemigo acabó con la descendencia numerosa que yo había criado. ¿Cómo dejó de brillar el oro? El metal precioso ya nada vale. Los escombros del santuario están desparramados por las calles. Los hijos preciosos de Sión, que valían más que oro fino, ¿cómo han pasado a valer menos que un tiesto roto y manoseado? Hasta los animales más monstruosos cuidan de su prole, pero la hija de mi pueblo es ahora cruel como avestruz en el desierto. Se le pega al lactante la lengua al paladar de pura sed. Los niños piden algo que comer, pero no hay quien reparta. Los que comían manjares ahora perecen a la intemperie. Los que confiaban en la púrpura ahora rebuscan en la basura. La maldad de mi pueblo ha sido peor que el pecado de Sodoma, que fue destruido en un instante sin que nadie levantara mano. Pues como la nieve eran sus nobles, más blancos que la leche, puros como la nieve, más rubios que perlas por naturaleza, pulidos como zafiros. Ahora están irreconocibles, más negros que el hollín, piel contra hueso, arrugados y secos como troncos. Mejor les fue a los que perecieron a espada que a los de hambre, que se desangran pinchados por la falta del fruto del campo.
Las más compasivas pusieron a hervir a sus propios hijos, se los comieron cuando fue destruida la hija de mi pueblo. Agotó el Señor su furia, vació la rabia de su ira cuando incendió a Sión hasta consumir sus cimientos. Jamás se imaginaron los reyes de la tierra, ni nadie, que se pasarían los enemigos por las puertas de Jerusalén. Por los pecados de sus profetas, la maldad de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Manchados de sangre, iban y venían sin que nadie viera nada y ninguno se atrevía ni a tocarles la ropa. «Abran paso, que nadie se acerque», hacían proclamar delante de sí. Pero ahora huyen y tiemblan y ningún país los quiere acoger. La presencia del Señor los expulsó y jamás volverá a contemplarlos. No honraron el sacerdocio ni respetaron a los ancianos. Todavía tenemos la vista cansada de buscar ayuda en vano, oteando desde las torres por si llegaba un aliado que no nos salvó. Nos seguían las huellas, no podíamos salir a la calle, se acercaba el fin. Se nos acabó el tiempo y el fin llegó. Nos persiguieron veloces cual ataque de águila en picada. En las montañas y en el desierto nos tendieron emboscadas. Atraparon a nuestro ungido, al que nos insuflaba aliento, del que presumíamos que viviríamos siempre a su amparo. Alégrate y disfruta, hija de Edom, que vives en Uz. Ya te tocarán a ti también este mal trago y este desamparo. Ha pagado su maldad la hija de Sión, no le queda nadie en libertad. Pero a ti, hija de Edom, ya te tocará el cautiverio por tu deslealtad. Has descubierto que la tristeza infinita de Lamentaciones es especialmente apta para hacer de marco a una reflexión sobre la tragedia que supone el pecado en la existencia humana. No contribuye mucho, como tampoco los pasajes que hemos leído de Génesis y primero de Samuel, para explicarnos el porqué del pecado. Lo que hace es constatar que la realidad humana tiene que adaptarse a dos cosas. Por una parte, las advertencias de Dios sobre las consecuencias negativas de nuestro desacato parecen destinadas siempre a caer en oídos sordos, y en cada generación repetimos el más fundamental de todos los errores. Por otra parte, las consecuencias de nuestra independencia de criterios con relación a Dios son inimaginablemente trágicas. El horror parece desproporcionado. El sufrimiento humano, personal, social o incluso ecológico, es siempre inmensamente mayor que lo que habíamos supuesto al elegir ese camino. La frase pecado original no es una frase bíblica y en muchos sentidos no es especialmente útil. El cuadro del pecado que nos pinta la Biblia no es tanto de que los seres humanos tengamos inscrito en nuestro ADN, en nuestro material genético, una predisposición a desobedecer a Dios, como de que, trágica e inexplicablemente, el ser humano, por su falta de sabiduría y humildad, siempre acaba cometiendo los mismos errores. Decir que algo es inevitable, de alguna manera nos eximiría de la responsabilidad. Mucho más trágico es querer pensar que cada generación podría escoger ser la primera en obedecer incondicionalmente a Dios. Pero acaba escogiendo y prefiriendo traicionar las esperanzas de su Creador y acaba probando el trago amargo de las consecuencias. Quisiera explorar ahora, en el resto de esta presentación, un tema que aparecía ya en Génesis 2, 4 a 4:26 y que vuelve a aparecer aquí en Lamentaciones: la feminización de la humanidad caída. Hoy día nos cuesta saber qué hacer con la violencia de género implícita en algunos capítulos de los textos bíblicos. Violencia verbal que sus propios autores probablemente no pusieron intencionadamente y de la que no eran cabalmente conscientes.
La ciudad cuyas murallas han sido tan violentamente penetradas por el ejército invasor sugiere a la mente del autor de Lamentaciones la idea de una mujer violada. Concebida la virginidad femenina como un valor absoluto, cuya pérdida a destiempo supone una mancha imborrable en el honor de la mujer y de toda su parentela, a la vez que motivo de jactancia del varón que ha sabido abusar de la debilidad femenina, la penetración de Jerusalén se entiende como una trágica feminización de toda su población, incluso sus varones y guerreros. Mientras que el ejército invasor victorioso se entiende gloriosamente viril. Las armas honrosas son todas símbolos fálicos, la espada, la lanza y la flecha, como también puede ser honrosa la casta muralla inviolada de la ciudad, protectora como el útero materno. Pero la muralla penetrada, así como los cepos, trampas y pozos ciegos en que se puede caer, son armas de simbología femenina, no viriles, y por ello motivo de deshonra y vergüenza, señalando la debilidad, perfidia y poca fiabilidad de la feminidad. Concebida la virilidad entonces como virtud, como honra, honor y gloria de la humanidad, y la feminidad como corrupción, como deshonra y vergüenza de la humanidad, hallamos que en la mentalidad de aquella era, la masculinidad y feminidad eran cualidades morales más que biológicas. Un varón corrupto se concebía como afeminado, acumulando vicios femeninos como la infidelidad, la traición, la blandura, la sumisión y mansedumbre, la vulnerabilidad y penetrabilidad. Y la mujer virtuosa se concebía como varonil, es decir, honrada, de castidad impenetrable, fiel, dura, incisiva e invulnerable. Es así como, por ejemplo, bastantes siglos después de Lamentaciones, el apóstol Pablo puede instruir a todos los miembros de la iglesia de Corinto, varones y también mujeres, sed varoniles. 1 Corintios 16, 13. No es que recomienda que ellas sean marimachos, sino que sean virtuosas. Y en el siglo II de nuestra era, en el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús dice que en el reino de los cielos María será varón. Hay que suponer que en el sentido moral, como colmo de virtud. Estas ideas, hoy escandalosas e inaceptables, fueron de uso corriente durante un muy extenso periodo de historia humana y no debe extrañarnos descubrir que son parte del vocabulario y la imaginación del autor de estos 3 poemas de Lamentaciones. Los autores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo en cuanto a los contenidos que comunicaron, pero tuvieron que escribir en el idioma de su lugar y época, y echando mano de los conceptos y formas de expresarse, y también los prejuicios, que eran propios de su lugar y época. No escribieron para nosotros, sino para sus contemporáneos, aunque gracias a la conservación de estos escritos antiquísimos, hoy nos pueden servir de guía también a nosotros. Puesto que el vicio, la corrupción y especialmente la duplicidad e infidelidad se entendían como defectos femeninos, Jerusalén ya viene feminizada en estos capítulos de Lamentaciones desde mucho antes que la penetración de sus murallas. El pecado de Jerusalén se concibe casi exclusivamente en términos femeninos. El pecado de Jerusalén se describe aquí y extensamente en los profetas de Israel en términos de infidelidad sexual femenina. El pecado de Jerusalén consiste en violar el derecho de exclusividad sexual debido a su esposo, indicando así la incomodidad, el temor y la inseguridad que inspiraban la lujuria y agresividad sexual femenina. La conducta de Jerusalén ha sido desvergonzada y por tanto su vergüenza ahora está siendo exhibida públicamente para reproche y escarnio de todo el mundo. En la descripción del desastre casi parece que no hubiera varones en la ciudad.
La atención se fija reiterada y obsesivamente en la cruel violencia sufrida por las vírgenes de la ciudad y en la contradicción de la naturaleza que supone el que las madres degollen, cuezan y se coman a sus hijos. Todo en la ciudad es femenino, el pecado y también el castigo y las formas en particular que toma el castigo. Desde luego, en la ciudad también tuvo que haber hombres, pero todos ellos han sido deshonrados y por eso feminizados. Desaparece su virilidad y la población entera padece ahora sufrimiento mujeril. Tenemos incluso el tópico de la menstruación como colmo de asquerosidad, exhibida públicamente para generar el rechazo y aborrecimiento más absoluto de parte de todo aquel que contempla la ciudad perdida. Perdida moralmente y luego también militarmente. Desde el punto de vista de los varones que compusieron estas poesías y que las leyeron y conservaron como palabras divinamente inspiradas, ninguna otra imagen verbal podía comunicar tan vivamente la crudeza de la deshonra y el abatimiento de la caída de Jerusalén como la idea de la feminización de toda su población. A la par, aquí, como en algunos de los oráculos de castigo y destrucción en los libros proféticos, el Señor es el esposo justo, traicionado por la perfidia femenina. La castiga en un arrebato perfectamente comprensible de celos y de necesidad de vengarse y borrar con sangre la infamia de la deshonra que supone para él la conducta de ella. ¿Quién osaría cuestionar que el esposo legítimo de Jerusalén reaccionase con una violencia tan exagerada? Lo que hasta hace poco los medios de comunicación describían como crímenes pasionales, perfectamente comprensibles y con muy poco castigo en los tribunales, pero que ahora conocemos como violencia de género inaceptable. Eso es exactamente lo que nos retrata este cuadro del castigo de Jerusalén. Y si ya no nos satisface o incluso nos ofende esta manera de ver las cosas, seguimos teniendo que encontrar analogías o comparaciones o explicaciones para comprender por qué el sufrimiento humano parece tan exagerado cuando la ofensa de olvidarse de Dios parecería ser tan trivial. Sinceramente, una vez abolida la justificación de los crímenes pasionales, ya no sé si es que nos quedan otras comparaciones, otras maneras de explicarnos por qué la vida tiene que ser tan cruel con tantos millones de personas relativamente inocentes. Las víctimas civiles, habitualmente mujeres y niñas de las guerras de nuestra generación en todo el mundo, las víctimas del hambre, de las epidemias y de la falta de agua potable en grandes extensiones de nuestro planeta. De alguna manera tenemos que poder recuperar la idea de que nuestro pecado humano es en sí un horror infinito, por ligero e inconsecuente que nos parezca ser, y que la aparente desproporción del sufrimiento humano guarda relación directa con el horror infinito de nuestro pecado. Habrá que pensar, reflexionar, seguramente orar sobre este tema, intentando descubrir cómo proceder hoy día a describir la maldad infinita del pecado humano, de tal suerte que el sufrimiento humano no parezca una desproporción cruel y exagerada. Entiendo, como es necesario entender, que la justificación del castigo por comparación con el crimen pasional del marido engañado ya no es aceptable. Pero si ya no lo es, ¿qué comparación sí lo sería? Y en este punto, entonces, meditando esta cuestión, lo dejamos por hoy.
En la próxima presentación veremos lo que nos dice sobre la caída el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Hasta pronto.